Hola, em, bienvenidos a esta clase en video donde voy a explicar un poquito sobre la diferencia entre el cuento clásico, moderno y postmoderno. Esto es muy importante y creo que es un tema que no se trata muy seguido en las clases de narrativa y lo cual me parece fatal porque es un tema, como digo, importantísimo que tiene que ver con la narrativa que tenemos hoy en día. Si no sabemos estas diferencias, lo más probable es que no sepamos distinguirlas y a la hora nosotros de escribir narrativa podríamos caer en algunas convenciones un poquito ya superadas. Se trata a veces de escribir, creo yo, textos, guiones, cuentos o lo que sea que estén acorde a lo que está sucediendo hoy en día, al siglo XXI. Y a veces la gente sigue escribiendo como si estuviéramos en el siglo XX o peor en el XIX. Entonces la narrativa ha sufrido evoluciones, que es lo que vamos a hablar aquí, además de un breve repaso de las características básicas. Aquí lo centré un poco en el cuento porque es de donde salió esta teoría, pero se aplica a toda la narrativa, ¿no? A toda la narrativa, desde los guiones, la novela, el teatro, tienen más o menos las mismas características. Así que vamos a ver. Primero, ¿cuáles son los elementos básicos de un cuento? Un cuento tiene personajes. Los personajes son básicamente como si fueran las piezas de ajedrez del juego, ¿no? O sea, son lo que hacemos que actúe en la historia, ¿no? Los personajes toman decisiones y esas decisiones mueven la historia. Todo personaje debe tener una caracterización, es decir, cómo se ve, cómo es, por su edad, sus características. Por ejemplo, podríamos decir, ahí en la diapositiva puse un personaje muy famoso de un libro que en español le pusieron lo tradujeron como La Conjura de los Necios, Ignatius Reilly. Y está descrito muy claramente en el libro de manera que tiene unos sombreros que parecen del Chavo del Ocho, usa gabardinas todo el tiempo, tiene sobrepeso, usa bigote. Todo eso son la caracterización del personaje. Tiene más o menos, creo que está en los 30 y tantos años. Eh, entonces, esa es la caracterización del personaje. Los personajes también deben tener lo que se llama un arco dramático. El arco dramático es básicamente cómo cambian a lo largo de la historia. Esto no siempre fue así. En historias muy antiguas, los personajes no cambiaban. Era simplemente empezaban de un modo y terminaban igual. Es más o menos lo que sucede en series de televisión o en los historietas, en los cómics, por ejemplo, Superman. Superman cuando tiene una aventura, inicia siendo Superman y termina la historia siendo Superman. O sea, no cambia realmente su personaje, siempre es el mismo. No cambia su manera de pensar, no se transforma su vida. Y entonces, en el siguiente episodio o en el siguiente cómic, continúa igual. De esa manera, el mismo personaje puede seguir siendo el mismo durante muchos, muchos números. Sin embargo, si el personaje sufre algún cambio, también implica que hay un orden, ¿no? Y a veces eso no es lo que quieren en programas, por ejemplo, cómicos. Vamos a decir Los Simpson. No tienen gran cambio los personajes en su arco dramático. Es decir, Bart Simpson sigue siendo de la misma edad, más o menos la misma motivación, no tiene cambios drásticos. Aquí me faltó también agregar que tienen una motivación, es decir, los personajes deben querer algo. Y esa es la motivación. ¿Qué los mueve? ¿Por qué actúan? ¿Qué es lo que quieren en el fondo? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus objetivos? Si un personaje no tiene esto, es un personaje incompleto, un personaje que nos sale debiendo, ¿no? Pero tiene que tener personajes toda historia. Y los cuentos también. Ahora, los cuentos también tienen una trama. La trama es básicamente lo que sucede en la historia. Pero no solo eso, la trama tiene otras características extra que lo distinguen de una historia cualquiera. En la trama, los sucesos son consecuencia el uno del otro. Es decir, pasa algo y porque pasó eso, entonces el personaje hace algo. Y como el personaje hizo eso, entonces pasa esto, pero entonces pasa esto. Entonces se empiezan a desencadenar los hechos, ¿no? En películas, por ejemplo, yo me acuerdo mucho del escritor de Amores Perros, Guillermo Arriaga. No sé si han visto Amores Perros, pero hay una escena que él dice que esa es la que desencadenó toda la película. Y es que a una chica se le escapa un perro de su casa. Se le sale.
Y si ese perro no se hubiera salido, si ella no hubiera dejado que el perro saliera, no hubiera trama. Es como esos memes, ¿no? Donde dicen que la película se pudo haber acabado si un personaje dice una respuesta distinta. Por ejemplo, en Titanic, por ejemplo, si Leonardo DiCaprio y Fabricio que están apostando y ahí ganaron los boletos del Titanic, si hubieran perdido la apuesta, ahí se acaba la película, ya no hay película, ¿no? No hay trama. Porque necesita un evento del otro, ¿no? La trama tiene que tener un conflicto, es decir, hay un problema de centro. En Titanic es básicamente este amor imposible, ¿no? Entre Jack y Rose. Ese es el conflicto. Obviamente también está el conflicto de que el barco se va a hundir y todo esto, pero el verdadero conflicto más importante es esa historia de amor, ese es el núcleo de la historia, de la trama, ¿no? Todo lo demás sí hay otros conflictos también, pero son menos importantes que esa historia de amor. Y bueno, la estructura de 3 actos, que puse aquí una imagen. La estructura de 3 actos no es necesariamente algo que forzosamente tenga que ser así, los guiones o las historias, pero la historia es el modelo más sencillo. Hay otro tipo de modelos de tramas que incorporan más actos o que tienen otra forma y demás, ¿no? Pero esta es la forma más tradicional y es la más sencilla, la mínima para que sea una trama. No puede haber menos de 2 actos en una historia. Es mínimo una estructura de 3 actos. Y hay un clímax, que es el punto más alto de la trama, ¿no? Donde hay una catarsis, donde hay una verdadera explosión, no es el momento más intenso de toda la historia. Volviendo un poquito al ejemplo de Titanic, yo creo que el clímax de la película es cuando el barco termina de hundirse por completo, ¿no? Cuando está todo el mundo cayéndose y todo eso, ese es el clímax, ¿no? Ya después de eso viene el desenlace, ¿no? Ya caen en el agua y todo, es menos intenso después de eso. Entonces, esto es como una cuestión obligatoria también, un clímax tiene que tener. Y de ahí todo va para abajo, ¿no? La tensión dramática, el conflicto se empieza a resolver, ¿no? Luego, también los cuentos, y eso también pasa en el cine, tienen un narrador y un narratario. El narrador es quien cuenta la historia. Pero si se dan cuenta, a quién le está contando la historia también es importante. Hay unos cuentos donde básicamente parece que le está hablando a todo mundo, ¿no? Pero hay unos cuentos, unas historias que tienen un narratario muy claro. Parece que le está hablando no a nosotros, sino a otra persona, ¿no? Esa es más o menos la diferencia entre el narrador y el narratario. El narrador es quien cuenta, el narratario es quien recibe. El narratario está implícito a veces en el texto. A veces no es explícito. Yo me acuerdo mucho de un cuento de Juan Rulfo que se llama El Día del Derrumbe. Ah, bueno, ese no aplica exactamente, ¿no? Ah, no, sí, miento. En ese cuento es un diálogo entre 2 personajes. Pero el personaje principal está contando la historia de un terremoto a alguien. Nosotros no sabemos a quién le está contando la historia, pero suena como que es a una persona que no estuvo ahí, que no es del pueblo de donde estos personajes son. Por lo que el personaje principal dice, empieza a aclarar cosas que hacen pensar que es una persona de fuera de ese pueblo, ¿no? O sea, esas son características que podemos intuir del narratario a la hora de pues leer el cuento. Igual en el cine, a veces hay cines que tienen narración, voice over, y ese sería un narrador, pero ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Tiene alguien en la mente ese narrador. O igual a veces en películas donde los mismos personajes empiezan a hablar hacia la cámara, ¿no? Ese también, ¿a quién le están hablando? Al narratario, ¿no? A veces somos nosotros, a veces no, varía. Y luego el tono. ¿Qué es el tono? El tono es la sensación o el sentimiento que te transmite esta historia cuando te la cuentan. Es una historia triste, es una historia estresante, es una historia muy acelerada, es una historia muy lenta, es una historia romántica, es una historia cursi, es el tono, ¿no? ¿Qué emoción nos transmite? Por ejemplo, la película esta de Jim Carrey y Kate Winslet, la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es una película triste, bastante triste, ¿no? Tiene momentos felices, pero en general, ¿no? La película es como triste. Si nosotros tomamos, no sé, las películas como las de Avengers,
Son películas que son como relativamente serias, pero tienen mucha comedia. Es una película de acción, ¿no? Con mucha intensidad, ¿no? Diría yo que son películas ligeras, porque no tratan de temas muy profundos, ¿no? O sea, el tono es subjetivo, ¿no? Uno lo puede ir detectando, pero hay algo, una sensación que en general que te transmite, ¿no? Nadie pensaría que, no sé, una película como... ¿Cuál será bueno? Esta película de Virgen a los 40 años es una película dramática, ¿no? Es una película cómica. Se siente hasta por los colores, ¿no? Pero en los cuentos también se siente. Y obviamente tenemos un tiempo y un lugar donde está ocurriendo la acción. Este tiempo puede ser realista o metafórico o demás. Entonces, ¿en dónde ocurre esta historia? Tiempo y lugar. Muy bien, ahora vamos a hablar primero del cuento clásico. El cuento clásico es una molde o características de historias muy viejitos. Ya no se escribe así. De hecho, se siente cursi los textos que están escritos a la manera del cuento clásico. Pero muchos cuentos de hadas, ¿no? Están a la manera del cuento clásico. Muchos cuentos muy tradicionales, ¿no? El cuento clásico surgió... Yo creo que surgió en el siglo XIX, fue su auge. Surgió como en el siglo XVIII y terminó en el siglo XIX. Increíblemente el cuento es un género literario muy nuevo. No existió desde siempre, no había. Entonces fue como hasta el siglo XVIII que empezaron a existir los cuentos como Voltaire, yo me acuerdo, son como los cuentos más viejitos que he leído y son cuentos clásicos, ¿no? Ahí va, ¿qué características tiene el cuento clásico? Primero, tiene un inicio catafórico, es decir, cuando inicia el cuento, tú ya sabes más o menos a dónde va, es una estructura predecible. Te anuncia lo que va a pasar desde el principio. En el cuento de Caperucita Roja, que puse una imagen ahí, la mamá de Caperucita Roja le advierte que no se vaya por el camino del bosque y que se vaya por la ciudad, porque en el bosque le va a salir el lobo. Y entonces que se vaya por la ciudad. Entonces, desde el punto que la mamá le está diciendo, sabemos que Caperucita Roja se va a ir por el bosque y le va a salir el lobo. Porque si no fuera a pasar eso, no le estaría advirtiendo en el cuento. ¿Me explico? Si la mamá le advierte en el cuento, no hagas eso, es porque lo va a hacer el personaje. Si no, no habría esa advertencia. Y esto tiene un principio que más adelantito lo voy a explicar. Obviamente esto es el cuento clásico. El cuento moderno, que es el que sigue, intenta romper esta convención y ser un poquito más impredecible. Pero el cuento clásico es predecible. O sea, sabes más o menos qué va a pasar antes de que suceda y la gente estaba feliz con esto. Luego, el cuento clásico el tiempo es secuencial. Las cosas suceden en orden, empieza por el principio, continúa con lo que pasa después y termina en el final. Es lineal totalmente. Aquí puse Pinocho, ¿no? Es otro cuento clásico del siglo XIX. Es decir, no revuelve el orden de los sucesos, no hay flashbacks, no hay nada de estas cuestiones que son muy modernas, es simplemente una serie de sucesos. El espacio es transparente en el cuento clásico, es decir, si te dicen que sucede en un reino, pues es en un reino donde pasan las cosas. Es como muy literal, ¿no? El tiempo y el lugar donde sucede. La narrativa posterior intentará como hacer metáforas o a veces engañarte del tiempo donde están, cosas así, hace juegos con el tiempo y el espacio. El cuento clásico, si te dice que ocurrió hace mucho tiempo en un reino, ahí sucedió todo. Luego, los personajes son paroxísticos. ¿Qué significa? Que están en tensión durante toda la historia. Aquí puse yo La Bella Durmiente, que es otro cuento clásico, que tiene 1000 versiones. Realmente hay mucha tensión porque la bruja no fue... Hay varias versiones, ¿no? Hay una versión donde la bruja no fue invitada a la fiesta y por venganza hace una maldición a la hija y la deja y se queda dormida y él solo puede despertar por un príncipe. Todos los papás están todos estresados. Hay mucho estrés en los personajes todo el tiempo. Y luego llega un príncipe a rescatarla y todo eso. Entonces es básicamente una historia donde los personajes están en tensión constante, ¿no? Durante toda la historia. Y cuando se acaba la historia, se acaba la tensión y ya, ¿no? Se fue todo eso.
Luego tiene un lenguaje literal, el cuento clásico, es decir, no es muy metafórico, es simplemente, si hay alguna que otra metáfora, pero en realidad es muy directo. Lo que te está contando es lo que es y muy directo el lenguaje. Esto es muy importante, tiene una ideología pedagógica, es decir, te quiere enseñar algo. Si el cuento te está contando una historia, es para que aprendas algo de ella, ¿no? Digamos, por ejemplo, Caperucita Roja, la lección de Caperucita es que le hagas caso a tus mayores, ¿no? Caperucita Roja se metió en problemas porque no siguió el consejo de su mamá. Y, por ejemplo, aquí yo puse la imagen de una fábula de La Fontaine, un escritor francés. La fábula es un cuento, es un típico cuento clásico, tiene una moraleja al final. Y este es un cuento que se llama El loco que vendía sabiduría. Y se trataba de un loco que estaba en una plaza diciendo que vendía sabiduría. Y cuando alguien le pagaba para comprarla, le daban una cachetada y le regalaba una cinta como de 2 metros. Y la gente se enojaba un montón, pero pues ¿qué hacían, no? Ya ellos cayeron. Entonces hasta que alguien se da cuenta de que realmente estaba vendiendo sabiduría porque estaba enseñándote de que no te debes... La cinta era como la distancia a la cual te debías acercar a un loco, ¿no? Que no debías acercarte a un loco a menos de 2 metros porque te iba a ir mal, ¿no? Esa era como la gran lección. Esa es una moraleja, ¿no? Te quiere enseñar algo. Todos los cuentos clásicos tienen como esta visión de que te están educando a través de la historia. El cuento clásico también tiene un final epifánico, es decir, todo se resuelve al final, se acaba toda la tensión, todos los conflictos se resuelven y es el típico final de todos fueron felices para siempre. No te imaginas qué más va a pasar, o sea, realmente no importa ya, es el final, se acabó todo, no deja ningún cabo suelto, no hay continuarás, no hay nada de eso, simplemente se acabó y fin. Las cosas vuelven a un estado así como etéreo, eterno. Bueno, el cuento clásico se le ha comparado o se ha metaforizado, ¿no? Con esto del iceberg de Hemingway. ¿Qué es esto? Dice a Hemingway, dice, si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, tendrá de estas cosas una sensación tan fuerte como si el escritor las hubiera expresado. La dignidad de movimientos de un iceberg se debe a que solamente un octavo de su masa aparece sobre el agua. Un escritor que omite ciertas cosas porque no las conoce no hace más que dejar lagunas en lo que describe. Es decir, en una historia lo que tú estás contando es como un iceberg. Lo que la gente lee es un fragmentito, pero lo que tú te imaginaste como escritor, todo lo que planeaste está invisible. Pero influye, está ahí. O sea, ¿cómo diré? Permite que te puedas imaginar y así se siente. Las historias muy, muy buenas no te tienen que mostrar todo para que te imagines el resto. Realmente te muestran muy poquito. Pero como el escritor realmente está escribiendo con todo eso en mente, se siente. Un ejemplo muy claro de esto puede ser Star Wars. A mí me parece que la primera película de Star Wars, que es la mejor, hizo eso. Si ustedes ven los primeros 10 minutos de esa película, llega uno en medio de un montón de cosas que no tiene ni idea. Vamos a decir que uno es un espectador de los que la vio por primera vez. O sea, realmente mucha gente no entendía al principio lo que estaba pasando. Parece que uno llegó a la mitad de la película, ¿no? Porque hay conflictos, se hablan de cosas. El George Lucas, en este caso el escritor, se imaginó un mundo vastísimo, una galaxia muy amplia y un montón de orden social que no es descrito, al menos en esa película no es descrito con totalidad. Ya llegarían 1,000,000,000 de otras películas a arruinarlo todo, pero esa primera no lo describe. Pero te deja la imaginación, tú te quedas, órale, este es un mundo muy grande porque, o sea, te da la impresión de que era un universo bien gigante, ¿no? Eso fue una parte de la fascinación que tuvo la gente con esta película. Que a pesar de que la película dura, ¿qué será? 1 hora 40 minutos, 2 horas. Realmente se siente como que uno le contaron de un mundo así súper amplio, con miles y millones de personajes y especies y un orden social y un conflicto, como que ya lleva mucho tiempo de existir ese mundo, ¿no?
Algo así, esto es lo del iceberg, ¿no? Pero eso pasa en muchas otras cosas. Otra historia, eso es lo que yo les decía de lo de Caperucita Roja, es también la escopeta de Anton Chekhov. Anton Chekhov fue el creador del cuento moderno, pero él dice, un consejo que decía, elimina todo lo que no tenga relevancia en la historia. Si dijiste en el primer capítulo que había un rifle colgado en la pared, en el segundo o tercero, este debe ser descolgado inevitablemente. Si no va a ser disparado, no debería haber sido puesto ahí. Es lo que yo decía, o sea, cuando tú mencionas algo en el cuento, es porque eso va, en el cuento clásico, ¿no? Eso va a pasar, ¿no? Si te dice la bruja que va a haber una maldición y que si se pica el dedo la bella durmiente y va a quedar dormida, va a pasar, ¿no? O sea, si lo dijeron es porque va a pasar. No sabemos a lo mejor cuándo, pero va a tener que pasar en algún punto, ¿no? Si te dicen que un personaje, no sé, tiene ataques epilépticos, no te pueden decir eso y no ver que tenga un ataque. Tiene que entrar en acción, ¿no? Es forzoso en el cuento clásico. Y también Cortázar habla del knockout, que dice que en la novela se gana por puntos y en el cuento por knockout. Es decir, como si fuera una pelea de box, ¿no? En la novela tienes mucho tiempo para ganar méritos y ganarte al lector, pero en el cuento es como tienes que impactar, ¿no? También se habla del triángulo de Freytag, que es más o menos lo que yo decía, que hay un principio, sube la tensión, llega a un clímax y luego viene para abajo estrepitosamente, ¿no? Aquí hay un texto anónimo, que es como un cuento clásico, que se llama Enamorado. Esto lo proponía Lauro Zavala. Toda esta información, mucha de esta información la he sacado de un teórico de la narrativa que se llama Lauro Zavala, y él propone esta microficción. Le propuso matrimonio. Ella no aceptó y fueron muy felices. ¿No? Eso. Creo que tiene las partes, ¿no? Planteamiento, medio, final, ¿no? Una resolución donde todo se resuelve al final. Ahora vamos a hablar sobre el cuento moderno o anticlásico que surgió a finales del siglo XIX, como respuesta quizá al cuento clásico, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, en el cuento moderno, el inicio es anafórico, es decir, siempre existe algo antes del inicio del cuento. Es lo que yo les decía, aquí puse también el ejemplo de Star Wars. Cuando uno empieza a ver esa película, sabes que antes de lo que estás viendo ya pasaron otras cosas. En el cuento clásico esto no es así, empieza siempre como en un momento donde parece que los personajes fueron creados así, como en la Biblia, ¿no? Con un soplo de la vida. Y inician su existencia. Antes de eso no pasó nada, no es importante. En cambio aquí, sí, y se hace referencia en los cuentos modernos y en los tramas modernos, se hace referencia constantemente a hechos que sucedieron antes de que comenzara la historia que estamos viendo, ¿no? Luego, el tiempo es alegórico. Aquí los sucesos muchas veces son una metáfora. Donde ocurre la acción es a veces una metáfora de otra cosa. Por ejemplo, también en Star Wars, hace mucho tiempo en una galaxia lejana, obviamente esa galaxia no existe, ni fue hace mucho tiempo, pero es como una especie de cuento de hadas, ¿no? Es la manera de iniciar de, había una vez, ¿no? Pero también puede ser como en películas que de repente uno las ve y dices, oh, ok, no importa realmente dónde está ocurriendo esto, pero es como una metáfora de otra cosa, ¿no? Igual el mismo Star Wars, el imperio es una metáfora, o más bien está influenciado por los nazis y ese tipo de cosas, ¿no? Ves ciertas similitudes a otras cosas, te lo está representando. Eso sucede mucho en la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción utiliza mucho este recurso de hablar del futuro para estar hablando de nuestro presente, ¿no? Constantemente, como en Black Mirror, por ejemplo. El espacio es metafórico, así también es como lo que decía, que sirve el espacio para representar otra cosa, ¿no? El lugar donde estás, o por ejemplo, no sé, Casablanca, la película de Casablanca, están en una ciudad de Marruecos que sirve a la gente para escapar de los nazis. En realidad Casablanca es una metáfora, ¿no? Para mostrar cómo la gente está atorada a veces en
en una situación de la cual creen que no pueden salir, ¿no? Igual en Matrix es algo similar, ¿no? Pero el espacio es metafórico. Luego, el narrador es poco confiable, es decir, nos dice cosas el narrador, pero a veces no les podemos creer por completo. A veces lo que está sucediendo contradice lo que está diciendo el narrador, o a veces nosotros nos damos cuenta que el narrador se equivocó, o a veces nos damos cuenta que el narrador, no sabe bien de lo que está hablando, a veces es inexperto, a veces no vio todo, a veces es muy joven, a veces es ignorante, a veces, etcétera. Entonces, es un claro ejemplo es Lolita, ¿no? Donde el narrador es súper inconfiable, no le podemos creer muchas cosas de lo que dice, ¿no? Que es Humbert Humbert, un pedófilo. Y esa es su versión, es casi como una confesión lo que está diciendo. Y siempre las confesiones están como, están disfrazadas, ¿no? Los personajes en el cuento moderno son contradictorios, es decir, están llenos de conflicto interno. No son por ejemplo, en los cuentos clásicos, el héroe es heroico, el villano es súper villano, la dama en peligro es la dama en peligro y ya, son muy unidimensionales. En cambio, los personajes del cuento moderno están llenos de contradicciones, a veces no saben qué hacer, a veces hacen una cosa o dicen una cosa y hacen otra. O sea, son como personajes que están como muy ambiguos. Aquí yo puse una escena de la película Midnight Cowboy, que es algo así, donde los personajes están llenos de contradicciones, pero eso los hace muy interesantes, ¿no? Luego, también el lenguaje es irónico, es decir, en el cuento moderno a veces el narrador o los personajes están siendo sarcásticos, se están burlando. Por ejemplo, en el guardián entre el centeno, que inicia, el libro inicia con el personaje principal diciendo que yo sé que ustedes quieren saber toda mi vida y todo eso, pero la verdad no se los voy a contar porque me aburre mucho ese tipo de cosas, como si fuera un libro de Charles Dickens o algo así. Es un lenguaje irónico, ¿no? Y esa es una novela moderna. Aquí puse Inglourious Basterds, que más bien es una película postmoderna, pero pues, o sea, Tarantino no está grabando muchas de sus escenas en serio. Está siendo irónico. A pesar de que la escena parece seria, no lo es. Es a veces una parodia o es una especie de intertextualidad y todo eso, que eso es muy de la narrativa moderna. Ahora, el cuento moderno tiene también una ideología ambigua, mientras que el cuento clásico tiene una moraleja. El cuento moderno, no sabemos bien cuál es el mensaje, te deja pensando, muchas veces te deja patinando de qué te quisieron decir, a ver, esto de qué se trató. Y sí hay como ciertos mensajes, pero realmente los tienes tú que sacar muy no a fuerza, sino como después de pensarlo un tiempo. Y además puede no coincidir con la interpretación de otra persona, está muy abierto a interpretación. Aquí puse Taxi Driver, que tiene un final muy ambiguo, ¿no? Y también tiene un final abierto, es decir, las cosas no se resuelven por completo y a veces, es más, no se resuelve nada. Al final del cuento y de las películas modernas, aquí puse 2001 dice el espacio donde se termina y te quedas, ¿what? ¿Qué fue esto? Pero sí, muchos cuentos, muchas historias se terminan simplemente. Eso es una cuestión que frustra a algunas personas, ¿no? Que ellos quieren tener quieren una conclusión del cuento clásico, una conclusión así que todo se resuelve, fueron felices para siempre, todo fue genial, etcétera. Y en el cuento moderno esto no es así, simple y sencillamente a veces se acaba, como si se hubiera acabado el texto o si le hubieran arrancado hojas, así. Y las películas también, me acuerdo mucho de la película Sideways, que en español le pusieron Entre Copas. Me gusta mucho el final de esa película, que es el personaje principal, después de cierto tiempo, decide ir a hablar con la mujer que le gusta, que no se había atrevido en toda la película, ¿no? Bueno, la conoce como en la última mitad de la película, pero pues al final, en la última escena va a su casa. Y tenemos esta típica toma donde toca el timbre de la casa. Y en cuando quita el dedo, ¡pum!, nos fuimos a negro y se acabó la película. No sabemos qué pasó, pero no importa, nos imaginamos lo que va a pasar, ¿no? Te deja mucho la imaginación. Aquí a veces han comparado al cuento moderno con estas dos metáforas. Una es como la de un globo que explota, ¿no? Como que las historias así está creciendo, está creciendo, está creciendo, está creciendo y ¡pum!, truena y ya. Drásticamente se acaba, ¿no?
O también como un laberinto de Borges, ¿no? Como que te quedas perdido en la trama y no hay salida. Te quedas ahí en medio del laberinto. Entonces, y así se siente, ¿no? A veces ver estas historias. Y aquí hay una pequeña historia moderna que se llama El engaño, de Marcial Fernández. Ahí va, una microficción. La conoció en un bar y en el hotel le arrancó la blusa provocativa, la falda entallada, los zapatos de tacón alto, las medias de seda, los ligueros, las pulseras y los collares, el corsé, el maquillaje, y al quitarle los lentes negros se quedó completamente solo. Esa es la cuestión esta donde de repente, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje de este cuento? ¿Cuál es el final? O sea, te quedas con muchas dudas, pero está interesante, ¿no? Tiene cierta metáfora detrás. Y obviamente también esto de la conoció en un bar y en el hotel y fueron al hotel y todo, eso es irrelevante. O sea, realmente no es literal un hotel y un bar, sino si se dan cuenta que es como algo simbólico esta cuestión, no es como... No es como que, sí, es un bar y fulanito bar que está en tal calle. No, no importa, ¿no? Son metáforas. Ahora, el cuento postmoderno, este cuento es lo que es la narrativa actual y este surgió, o se empezó a identificar a partir de los años 60, principalmente en los años 70. Esto no quiere decir que todas las historias actuales sean postmodernas, sino que pues los artistas o escritores que realmente quieren avanzar en esto, pues sí, tienen que escribir a la manera postmoderna. Y el postmodernismo básicamente significa que existen algunas características del cuento clásico, pero también existen algunas del cuento moderno, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las características. Así están complejas, ¿eh? A veces es difícil para los alumnos entender algunas de estas, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para explicarla. Primero, el inicio es paradójico. Es decir, mientras en el cuento moderno parece que estamos a la mitad, y en el cuento clásico parece que acaba de empezar el tiempo y el universo. Aquí, a veces en las historias postmodernas, se inicia con algo que ya pasó y que a la vez está por pasar. O a veces es un inicio súper contradictorio de algo que a veces no termina de tener sentido por completo. Yo puse aquí como ejemplo el inicio de la película esta de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. No sé si vieron esa película, ya es la segunda vez que la menciono, pero en esta escena, que es la primera escena, Jim Carrey, les voy a hacer un spoiler, ni modo, Jim Carrey está despertando y se levanta, ¿no? De su cama y nosotros como espectadores sentimos que estamos viéndolo por primera vez al personaje y todo eso. Es hasta mucho tiempo después en la película donde vamos a comprender que la película regresó. O sea, vemos esta primera escena introductoria y luego regresa en el tiempo la película. No nos dimos cuenta de eso. O sea, casi al final de la película es donde nos damos cuenta. De manera que esta escena que estamos viendo vuelve a repetirse posteriormente. Es algo que va a pasar, pero a la vez ya lo vimos, ¿no? Es bien interesante este tipo de juegos que hacen en la narrativa contemporánea, ¿no? A mí me gusta mucho. Tenemos también un tiempo espacializado. Es decir, el tiempo a veces se maneja casi como un lugar en la narrativa. Aquí yo puse el ejemplo de Roma, de Alfonso Cuarón, donde, como ustedes saben, es en 1973 donde ocurre la historia. Y se le hizo mucho énfasis en cómo reconstruyeron el tiempo. Pero si ustedes se dan cuenta, no era... Y fíjense, esto es el engaño de la literatura posmoderna. No está intentando decirte, mira qué realista es esto. No busca realidad. Eso es lo irónico. No busca una realidad, busca una referencia. Está intentando situarte en un espacio que se llama 1973 y que lo estamos viendo en 2018, creo que sale esta película, no me acuerdo del año. Porque está en blanco y negro, pero aún así la fotografía es muy digital. Esto es algo también muy postmoderno que no viene aquí. Bueno, sí, creo que sí viene. Son las contradicciones, ¿no? Porque mucha gente dijo, Roma se grabó en blanco y negro porque quieren remitirte al pasado. No es así. Cuarón lo dijo que él
quería, sí, blanco y negro, pero no un blanco y negro que te remitiera al pasado, sino un blanco y negro que te sacara de la realidad. Y se ve súper digital la fotografía, de manera que no te está remitiendo al pasado en realidad. Y en los años 70 las cosas o el cine no era en blanco y negro, era color. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Suceden en la narrativa postmoderna. Luego tenemos también el espacio fragmentado, diferentes espacios que coexisten. Aquí el ejemplo más claro es el de esta película de Parásitos, que creo que se estrenó este año aquí en México. Al principio siento que fue hace una eternidad. En el 2020 se estrenó. Pero si ustedes se dan cuenta, en la película Parásitos tenemos como diferentes realidades que están divididas por el espacio. O sea, tenemos... Bueno, si es que han visto esta película... En esta película tenemos, yo veo 3 espacios principalmente, que es uno, la mansión de la gente rica, que es donde están en la fotografía los personajes. Eso está a nivel del suelo. Luego está la casa donde vive esta familia pobre, los parásitos. Bueno, ahí en la película también es ambiguo quiénes son los parásitos, ¿no? Realmente no lo sabemos muy bien. Pero ellos viven, si se dan cuenta, en una casa que está semi-enterrada. O sea, está medio metida en la tierra, pero también está en parte, tiene una ventana que sobresale del suelo. O sea, ellos están en la mitad. Y hay otras personas que viven en un sótano, ¿no? De esta mansión, que es la zona más oculta, ¿no? Entonces tenemos en esta película 3 realidades que están metaforizadas por el espacio y muy aisladas, muy divididas, ¿no? Y una está a nivel del suelo, una está semi enterrada y la otra está completamente enterrada, y eso es una metáfora. Y también los espacios de la casa, como el cuarto, el patio y todo, son espacios muy divididos, es un espacio fragmentado, ¿no? Que tiene significado. Luego también tenemos el narrador autoirónico o paródico, es decir, un narrador que está consciente de que es un narrador de una historia. Y hace juegos, esto lo hacen muchos directores como Quentin Tarantino, o incluso aquí puse una escena de Woody Allen, donde Woody Allen de repente rompe la cuarta pared y empieza a hablarle a la cámara en personaje, ¿no? Dentro del mundo en el cual se encuentra. Y empieza a romper, pues, la realidad. Y eso lo hacen mucho hoy en día, está de moda, ¿no? Luego tenemos los personajes intertextuales. Los personajes no se trata de ser súper original, sino muchas veces los personajes son referenciales a otras cosas. Es decir, los personajes... Aquí en esta película de Había una vez en Hollywood, es un claro ejemplo donde de repente tenemos a Bruce Lee, como se ve ahí, y peleando con un personaje imaginario, pero en un contexto realista, y sale Charles Manson, y muchas cosas reales versus otras ficticias, y para entender la película tienes que conocer estos personajes que existieron. Es un juego intertextual donde tienes que conocer muchas fuentes y mucha información para interpretar correctamente la película. Si no tienes esa información, la película no la entiendes, ¿no? Pero eso no nomás Tarantino lo hace, es uno muy notable, ¿no? Pero no sé, o sea, ahorita no me viene a la mente muchas películas, pero muchos lo hacen. También tenemos el lenguaje autorreferencial, que es las historias que hablan sobre la historia, ¿no? O sea, empiezan a hablar sobre la misma historia que te están contando, de eso se trata, como esta película Adaptation, que es una película sobre cómo se escribió esa película. Y el escritor es el personaje principal, muy interesante. Juegos así, ¿no? Eso es lo muy postmoderno. Luego también en el cuento postmoderno tenemos una ideología contradictoria donde el mismo mensaje de la historia se contradice. Mientras que en el cuento clásico es súper clarísimo el mensaje y la moraleja, en el cuento moderno es ambiguo, a veces no queda muy claro. En el cuento postmoderno se contradice a sí mismo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la película esta Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Y famosamente este personaje, aquí es muy explícito esto, ¿no? Pero el personaje trae un pin de amor y paz en el chaleco. Y a la vez trae un casco que dice nacido para matar, ¿no? Y en un momento uno de sus superiores le pregunta,
¿qué diablos? O sea, ¿por qué trae esas dos cosas? Dice, no se da cuenta que va a ver ridículo cuando le tomen foto a su cadáver y traiga esas dos cosas puestas. ¿Y por qué lo hizo? ¿Es un chiste enfermo o qué? Y él responde, no, estoy hablando de la dualidad del hombre, ¿no? Y ese es uno de los mensajes, ¿no? La dualidad del hombre, el hombre que es para matar y también es amoroso y todo eso, ¿no? Es como las contradicciones internas que a veces no entendemos de esta película. Es difícil. De todas las de Kubrick, en realidad. Y esto es la parte que más le cuesta trabajo entender a los alumnos, que es un final único y múltiple a la vez. Es bien complejo, pero a veces el mismo final de las cuentos o las historias postmodernas habla del mismo final en sí. Pero aquí en esta de Había una vez en Hollywood, otra vez les voy a hacer un spoiler si no la han visto, pero los personajes están en... Tarantino no siguió al pie de la letra la historia. Es decir, en la vida real la familia Manson mataron a Sharon Tate y sus amigos en su mansión, pero en esta película llegan a la casa del personaje ficticio Rick Dalton, y está también ese otro personaje Cliff, que mata a todos, ¿no? A toda la familia esta. Eso no pasó en la vida real y nosotros lo sabemos, pero al ver la película tienes un final que está contando algo distinto a lo que en realidad pasó, pero nunca no está pretendiendo que tú creas que eso fue lo que pasó. Más bien que tú sabes lo que en realidad pasó y lo contrastas con esto que sale en la película. O sea, depende la película de que tú sepas que la familia Manson mató a Sharon Tate. Tienes que saber eso. Cuando ves la película y no sabes eso y pasa esto, no significa nada para ti. Pero cuando tú lo sabes, sabes que esto no es lo que en realidad sucedió, que hubo otro final. Y eso enriquece el final de esta película. Eso es un final único y múltiple. Está raro, ¿no? Pero está súper interesante. Ya veremos más ejemplos a lo largo de la materia. Al cuento posmoderno hay muchas metáforas todavía, pero dicen que es como una red neuronal, ¿no? Como una red de referencias entre sí. Básicamente, esta es la diferencia de los tres cuentos. Vamos a ver unos ejemplos del cuento posmoderno. Por ejemplo, abecegrama con ñ. La ñ me da ñáñaras. Es un cuento de Tina Grijalva. Ahí va. Añora bañar buñuelos en cañamiel, coñac y champaña. Diseña engañar al formoseño. Gañán gruñón, huraño, isleño indomeñable, judeo-español lampiño, mañoso, norteño, ñoño, otoñal, pequeño, quiñoso, roñoso, soñoliento, tiñoso, uñado, viñador y sahareño. Ok, ¿esto cómo se entiende? De repente lo leemos y decimos, bueno, pues ¿esto qué quiere decir? ¿Qué podemos decir? Qué pésima escritora, no se entiende nada. Pero en realidad lo que está haciendo es, si ustedes se dan cuenta, todas las palabras inician con letras consecutivas del abecedario. Por ejemplo, añora empieza con A, bañar empieza con B, buñuelos empieza con B también, cañamiel empieza con C, coñac empieza con C, champaña con C, diseña con D, y así hasta la Z. Y todas las palabras que no son conjunciones pues sí, solo hay dos conjunciones aquí, en e i, tienen ñ, ¿no? Entonces, es como un juego de palabras que llama la atención sobre la narrativa misma, ¿no? Eso es algo metatextual. Ahí va otra, naufragio de Ana María Schwa. Ahí va. Arrea del foque, ordena el capitán. Arrea del foque, repite el segundo. Orzada estribor, grita el capitán. Orzada estribor, repite el segundo. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, repite el segundo. Abatida el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta recia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Ok, este cuento que es como una especie de chiste metatextual también, es esta cuestión de las palabras que no entendemos, ¿no? No entendemos las palabras y los personajes dentro de la historia tampoco entienden las palabras y como nosotros requieren un diccionario, ¿no? Eso es como borrar un poquito la línea entre la ficción y la realidad, eso es bien posmoderno.
Empezó con Don Quijote de la Mancha. Y ahorita está de moda, ¿no? Como, me estoy saliendo de la narrativa, estoy entrando en el mundo real, ¿no? Estoy jugando con la narrativa y el narrador y todo esto. Muy bien, ahora lo que resta es que ustedes van a leer 3 cuentos y en base a esas características que acabo de explicar, van a identificar si el cuento es moderno, clásico, moderno o posmoderno. Y recuerden que cualquier duda me pueden, ahí en el foro de dudas la pueden publicar y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima.